Hola, bienvenidos de nuevo al podcast de Libros in Translation. Me vais a tener que perdonar todo el tiempo que he pasado sin estar subiendo nada, pero bueno, entre trabajo, una cosa y otra, ya lo sabéis que esto ocupa bastante tiempo y no siempre se tienen ganas, la verdad. Y bueno, sinceramente no tenía muchas ganas. Entonces vamos a empezar con fuerza esta segunda temporada de Libros in Translation y empezamos despidiéndonos del año 2021, que gracias a Dios no ha sido tan fuerte como el año anterior, pero aún así ha sido bastante challenging, ¿no? Como se dice en inglés. Y entonces, para despedirnos del año, voy a hacer un recordatorio más o menos no de todos los libros que me he leído este año, pero sí de los más significativos, ¿vale? Entre libros que me he leído por mi cuenta propia, libros que me he leído como parte del club de lectura al que pertenezco, y también como lectura colaborativas con algunas editoriales, ¿vale? Entonces, uno de los primeros libros con los que yo empecé este año, que a la vez fue empezando con mi viaje alrededor del mundo, leyendo libros de al menos un libro de cada país, fue en Corea del Sur con el libro blanco de Han Kang. Ese fue un poco agridulce, ¿verdad? Porque el libro tenía muchísimo hype y venía con el hype del libro anterior, que era la vegetariana. Pero cuando yo empecé a leerlo me emocionó bastante, me atrapó, pero no tardó mucho en dejarme bastante con un poco de mal sabor de boca. No me gustaba mucho el libro, la verdad, y tengo que reconocer que no me lo terminé. Lo dejé, me aburrió y no quería empezar con mal pie, así que lo dejé. Después me leí un recopilatorio de relatos cortos junto con una novela del portugués Eça de Queiroz. La historia que me leí fue la de El Mandarín. Pues esto es una historia bastante antigua y creo que está basada tanto en Portugal como en la China antes del Imperio Comunista, o sea, hace ya bastantes años, y fue bastante entretenido, con la aparición estelar del Caballero Negro, el señor Alto de Negro. No lo comenté el libro, quizá lo comenten en un futuro, pero bueno, ahí lo dejo. Después de Portugal me fui hacia Italia para leer un libro un clásico de uno de los mayores escritores italianos, Luigi Pirandello, y es el difunto Matías Pascal. Una historia entretenida que, bueno, la traducción que yo la leí en español, y bueno, era un español bastante coloquial y bastante antiguo también. Me imagino que sería también una traducción demasiado literal de la historia original en italiano. Y de eso quizá hable en otro episodio de este podcast, en esta segunda temporada, sobre el tema de las traducciones, ya que los traductores son esos grandes olvidados de los libros, cuando son, junto con el escritor y la editorial, son pilares fundamentales de la literatura, ¿no? Porque muchos de los libros que leemos han sido traducidos, ¿no? Entonces hay que hacerle justicia y en su momento quizás hable de los traductores, del tema de la traducción, cuáles son las mejores traductores, y yo creo que eso da para bastante, la verdad, pero eso será en su momento. Entonces, como decía, de Italia me fui hacia Uzbekistán con un libro de el mayor escritor uzbeco, que realmente no es uzbeco, es de Kirguistán, pero se tuvo que trasladar a Uzbekistán en su juventud.
y es Hamid Ismailov. El libro es una novela breve, más o menos, 100 y pico páginas, y es la historia del prodigioso Yerzan. Este libro lo comenté en mi canal de YouTube y creo que lo comenté aquí también en el podcast. Y una historia, bueno, curiosa, cuando menos, pues también nos muestra costumbres de aquella zona del Asia Media, del Asia Interior. Después de Uzbekistán no me fui muy lejos y me fui a Pakistán con uno de los principales escritores pakistaníes, Musharraf Ali Farooqui, y el libro, que no está traducido al español y es una lástima porque es muy bueno, y el título traducido sería como El Sireno y el Libro del Poder, en el que se nos relata, bueno, mezcla historia con fábula, con folclore, etcétera, de la zona, que no es exclusiva de allá, sino que bebe de muchas otras zonas, porque tanto de Pakistán como de Irak, Egipto, norte de África, etcétera. Muy curioso, muy sorprendido con ese libro. Quizá busque otros títulos de ese autor, que sinceramente me gustó también por el tema de la cantidad de estudio que hizo para poder escribir ese libro, el cual es muy curioso. De Pakistán me fui para Rusia para leer un clásico, un autor clásico de la literatura rusa, y que nosotros, que Nikolai Gogol, es uno de mis favoritos escritores rusos. Y el cuento, la historia que me leí fue el de La Nariz, que digamos que es el precursor de la literatura surrealista, y desde luego la historia lo merece y es una de mis historias favoritas. Y Nikolai Gogol, como mucha gente sabe, es uno de mis autores favoritos. De Rusia me fui hasta Ruanda, de esta autora ruandesa que me leí, Scholastic Mukasonga. Hice otro video en YouTube, y el libro es Igifu, que es un pequeño libro que nos recoge una serie de relatos breves, en el que tienen todos como denominador común la vida de los refugiados, y antes de ser refugiados, durante el genocidio en Ruanda, que aquello fue terrible. Muy interesante, de llegar hasta lo más profundo del alma, y no es una lectura fácil porque tiene momentos bastante fuertes, no nada gore, pero se la pusieron. En Ruanda, en África, de ahí me fui hasta la otra costa del continente africano. Fui hasta Costa de Marfil para leer uno de los pocos autores costa marfileños que pude encontrar, y en español todavía más, y es Venance Conan. Otro relato breve se llama El entierro de mi tío, está en español, y es muy divertido, muy divertido. El final es apoteósico, es una escena que yo creo que deberían hacer cuando menos un mediometraje de eso, porque merecería muchísimo la pena, sería muy divertido. De Costa de Marfil viajé más adelante de nuevo a Corea del Sur para darle otra oportunidad y a leer un autor totalmente desconocido para mí, Bae Myung-hong, con el título Tower o Torre. Hasta donde yo sé no ha sido traducido al español, pero creo que en cuanto a literatura de ciencia ficción, de la cual yo no soy ni aficionado ni mucho menos conocedor, no tengo muchísima experiencia con la ciencia ficción, pero sí me llamó la atención. Son varios relatos breves, digamos, pero todos tienen en común que ocurren dentro de una torre que es inmensa y es tan grande que es una república independiente, con su propia moneda, su propio gobierno,
su propio ejército, en fin, lo tiene absolutamente todo y con una población de 500.000 de personas. Y wow, esa lectura fue muy interesante, muy recomendable para mí. Y ojalá, como ya he dicho, la tradujesen al español. Pues de Corea del Sur me fui como colaboración, me fui a Indonesia para leer The Book of Jakarta, A City in Short Fiction. Esto es parte de la editorial británica Coma Press, que tiene una de sus colecciones, The Book of, donde hay literatura escrita por autores más o menos conocidos de una ciudad en particular, de cualquier país del mundo. Están aumentando su colección, y en este caso pues de Yakarta, Indonesia. Y bueno, no, algunas historias pues sí me gustaron, otras menos. Te muestran cómo es la vida en el país y hay de todo, y como de todo pues algunas me gustaron, otras no me gustaron, pero como iniciativa de la editorial está muy bien, pues da a conocer a autores que pues, si no fuera por iniciativas de estas, desde luego no saldrían a la palestra y pasarían totalmente desapercibidos. De Indonesia me fui a Colombia, esta vez como lectura conjunta en el grupo de lectura al que pertenezco. El libro de Lore está en Instagram, muy activa, muy buen grupo. Y el libro es Los Abismos, escrito por Pilar Quintana. Este es un libro que sí me gustó, me atrapó, me encantó desde el principio. Quizá al final se me quedó un poco flojo. Trata un poco sobre el maltrato hacia la mujer, un poco así, en fin. Es una historia cotidiana, por desgracia. Y bueno, merece la pena leer, la verdad, porque el libro en sí está bien, solo que al final te queda ¿qué es lo que sigue? Pero bueno, ojalá y quizás saque una segunda parte a Los Abismos, quién sabe. Después, cuando ya terminé de leer Los Abismos, me leí un libro que yo le tenía ganas desde hacía tiempo, bueno, desde que lo publicó la editorial. Este otro libro que está en inglés, ha sido traducido desde el serbio al inglés, no ha sido traducido al español todavía. Se llama Catherine the Great and the Small, en Montenegro, una de las antiguas repúblicas socialistas de Yugoslavia. Y una historia que me encantó. No puedo adjetivarlo de otra manera, sino que es un muy buen libro. A mí me ha encantado. La autora Oliana Sevic es una mujer muy inteligente, muy activa, y está sacando un libro nuevo. Ojalá lo traduzca al inglés y también, por supuesto, al español. Me prometió una copia original en croata. No me la mandó todavía. Ojalá me cumpla. Pero si no pasa nada, yo me lo compro en inglés cuando salga. Ahí, bueno, me leí por cuenta propia después el libro de Drácula, El Origen, de Bram Stoker, que si bien sí me gustó, pues no me terminó de convencer. Está escrito de manera que son flashbacks y flash forwards que me mareaban un poco. Había momentos que me aburrían, especialmente al principio, y al principio sí me dio miedo. Después había momentos que daba un poco de miedo, pero bueno, después ya ha pasado el tiempo. Eso me lo leí entre marzo y mayo, y ya pues más o menos se me olvidó. Después de Drácula, El Origen, seguí con mi ruta y me fui no muy lejos de Montenegro. Me fui a otra ex república yugoslava, a Eslovenia. Un libro escrito por la misma editorial, o sea, publicado por la misma editorial que El Montenegrino, y es El Ciego, del autor Mitja Sander.
y una lectura que fue muy interesante, la verdad. Sí me gustó, lo recomiendo, y como siempre, ojalá lo traduzcan al español. De Eslovenia, bueno, me fui hacia México también como lectura conjunta del grupo de Lorena. Nadie nos vio partir, de Tamara Trotner. Un libro que bueno, aparte de la historia y todo eso que cuenta, me gustó bastante porque me mostró el origen de uno de los barrios más afluentes, creo yo, a día de hoy, de la Ciudad de México, ¿verdad? Y me van a perdonar mi escucha mexicano, pero no recuerdo el nombre del barrio. Lo siento mucho, me imagino que ellos sabrán cuál es. De México seguí con mi ruta por mi cuenta propia. Me fui a Egipto y leí un libro diferente, Taxi, de un escritor egipcio bastante conocido, Khaled Al-Hamisi, y no es más que un recopilatorio no de entrevistas, de conversaciones, de charlas que tiene el escritor con taxistas durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Y que van mostrando, uno sabe que cuando uno habla con un taxista te puede contar hasta su vida, ¿verdad? Bueno, pues a través de esas charlas se va viendo cómo el ambiente en la calle se iba caldeando. Eso fue antes de la revolución popular que ocurrió en el Cairo y en Egipto después más tarde. De Egipto me fui a un sitio totalmente exótico, muy pequeño, una pequeña isla que es Martinique, en el Caribe, con el título traducido Los 7 sueños del Mira, una historia de Martinique. Y es un libro muy breve, pero es rarísimo de conseguir, muy difícil para conseguir, pero muy bonito, tiene una fotografía muy bonita. Y nada, cuenta la vida en una antigua fábrica, de una antigua destilería de ron en la isla de Martinica, en la que a determinadas personas se le aparece un fantasma, un espíritu que se llama Elmira. Luego de esta lectura tuve así varias, me leí algunos títulos de posibles nominados al Bookerman Prize in Translation, al International Bookerman Prize de este año, y no voy a hacer mención porque realmente me decepcionaron bastante. Desde luego la persona que ganó el premio, el libro, para mi gusto no lo merece, pero bueno, para gustos colores. Después, entre otros, me leí este libro, no lo iba a mencionar, pero lo tengo que mencionar porque es el libro, o uno de los dos libros que menos me han gustado este año. En inglés, Astral Season Beastly Season, es de Japón, escritor Taji Saihate. Una ida de olla muy grande, ocurren unos crímenes bastante horrendos cometidos por adolescentes, y no es una lectura agradable, la verdad. Quizá ese era el objetivo que el autor, perdón por la moto, quizá ese era el objetivo del autor, pues que uno se sintiese mal. Creo que ese libro también fue una colaboración con la editorial, con Home for Star. No puedo, he tenido tantas colaboraciones este año que he perdido un poco la guía, ¿no? El norte. Pero bueno, después de eso vuelvo a México para leerme otro libro que cuenta la historia de una mujer impresionante en el mundo de las artes, y es Sandra Fried es la autora, y el libro es La mujer que nació 3 veces, y que cuenta la historia de Nahui Olin. Ese es el seudónimo que usaba la artista. Una historia increíble, muy recomendable, La mujer que nació 3 veces, de Sandra Fried. Luego, bueno, sí, viajé de México a Suecia para leer una serie de libros que, bueno, ahí me pasé un tiempo leyendo libros de
de países nórdicos, Suecia, Islandia, en fin, sin pena ni gloria, la verdad. Estuve por Grecia, leyendo un libro que comenté en un vídeo, que fue el único vídeo que comenté en inglés, y el de los 3 cerditos de Apostolos Doxiadis. Una historia interesante, pero que realmente si me diesen a elegir otro libro griego, pues no elegiría ese, la verdad. Bueno, luego también estuve en Azerbaiyán para leer un libro de una escritora azerí que se tuvo que marchar a vivir a Francia, y es Los días del Cáucaso. Yo tenía ilusión para leer ese libro, tardé mucho tiempo en empezarlo, pero una vez lo empecé no podía dejarlo. Simplemente digamos como si fuera una autobiografía de esa mujer desde muy pequeña en Azerbaiyán, antes de la invasión de los rusos, y pues hasta sus últimos días en Francia. Luego un libro que sí me llamó mucho la atención, de Noruega, La herencia, de Vigdis Hjorth. Un libro bastante interesante, la verdad que me gustó bastante. Y lo comenté también en Instagram, muy bueno. De ahí pasé uno de los libros que más me ha gustado este año. Atención. Y es Hambre, de Knut Hamsun. Independientemente de la posición política de ese señor, pues era personalmente aliado de los nazis, compartía sus ideales, etc. Es innegable la capacidad de escritura que tenía ese hombre. El hombre acabó fatal, acabó muy mal, arruinado económicamente. Pero una cosa no quita lo otro, y el libro que me leí, Hambre, es uno de los mejores libros que yo me he leído este año, sin duda, sin duda. Y de ahí me fui a España a leer un libro que me apareció en el feed en Instagram, y digo, bueno, este libro por será de que irá y tal. Me llamó la atención, se llama Los Ingratos, de Pedro Simón, y madre mía, qué libro tan bueno también. Este es otro de mis favoritos de este año 2021. Muy bueno, Luego estuve leyendo, bueno, sí, novela gráfica, porque sentí que tenía que bajar un poco el nivel de intensidad, pues. Y me leí alguna novela gráfica y descubrí a Guy Delisle, que lo recomiendo. A mí me han recomendado siempre que me lea la novela gráfica de este señor que hacen sobre su visita a Jerusalén. Ese es el único que no me he leído, no me lo he podido conseguir. Pero bueno, los que me he leído sí me han gustado, mayoritariamente. Luego recorremos por Europa Central. Estuve en Bulgaria, me leí El retrato de mi doble, de Georgi Markov. Un libro muy interesante donde la acción ocurre en una sola noche, en una timba de póker ilegal. Y la historia es bastante interesante, me mereció la pena leerlo, pues. Luego en Hungría me leí otro de los libros que más me han marcado, que más me han gustado de este año, y es un brevísimo libro, se llama Cuentos que acaban mal, del autor Geza Sas. Siempre lo recomiendo, es muy difícil de conseguir, pero no te va a dejar indiferente. Realmente todos los cuentos que salen ahí acaban mal o muy mal. Luego, bueno, tuve otras colaboraciones con Coma Press, el mismo estilo del libro en Yakarta, Indonesia, pues esta vez fue en Reykjavik, Islandia. Esa fue mi última colaboración hasta la fecha con esa editorial. Me contactaron, yo los contacté, les pedí cuando ellos salieron ofreciendo el último libro que han sacado de esta serie, el libro de Barcelona. Pues no me dejaron invisto, así que bueno, supongo que no les interesará. No me importa tampoco, porque no estoy corto de ofertas tampoco.
De ahí fue a Polonia. Otro libro que me gustó mucho es Foucault en Varsovia. Foucault era un filósofo francés, homosexual, pues que visitó Varsovia en los tiempos que estaba Polonia controlada por Rusia, por la Unión Soviética. Y es un estudio que trata sobre... El autor se dedica a indagar por todos los archivos de la policía secreta, etcétera, para saber el motivo real de por qué Michel Foucault fue expulsado de Polonia por actividades nocivas, entre comillas, intentando averiguar quién lo delató. Un libro bastante interesante, por supuesto no está en español. De ahí volví otra vez a México, otra lectura conjunta, La otra Isabel, de Laura Martínez Belli, y trata sobre la historia de la conquista de México, bueno, la fundación de la Ciudad de México, la conquista del Imperio Mexica por parte de Mexica, por parte de Hernán Cortés, desde el punto de vista principalmente de los indios, de los indios mexicas, y mayoritariamente a través de los ojos de la hija favorita de ay señor, perdón, la hija favorita del emperador, ¿vale? Tecuichpo, y cuenta su historia desde que era niña hasta cómo se le ponía de frente a Hernán Cortés y él no pudo con ella, la verdad. Un libro muy bueno, muy bueno. Sí, era la hija favorita del emperador Moctezuma, de que no me salía el nombre, perdón. Luego, bueno, otras colaboraciones con una de mis editoriales favoritas británicas, que es Histros Books, que ya he comentado como 3-4 libros este año, que han sacado este mismo año. Han estado muy prolíficos y sacando libros bastante interesantes, diferentes y bastante interesantes. Ellos se basan en países de la región balcánica, entonces son básicamente Croacia, Montenegro, Eslovenia, Serbia, Bosnia y todo eso. Como he estado leyendo otros libros de Kirguistán. Luego volví otra vez a Colombia con otro libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, como por supuesto lectura conjunta. Otras colaboraciones, otro libro de Corea del Sur. Estuve por Uruguay, me leí otro libro de escritores rusos como Maleficio de Mikhail Bulgakov. Yo creía que Nikolai Gogol era muy surrealista, pero no, señor. Tienen que leerse Maleficio de Mikhail Bulgakov porque es una ida de olla total. Una ida de olla total. Después, bueno, he estado leyendo otros libros y ya finalizando este año me leí 3 libros consecutivos que me han dejado con bastante buen sabor de boca, la verdad. Primero fue Barro más dulce que la miel, Voces de la Albania comunista, un libro escrito por una autora polaca, pero que está especializada en temas albaneses. Y al estilo de... Ella hace entrevistas a gente que vivieron de una manera u otra durante el régimen brutal comunista del dictador Enver Hoxha, y está muy bien, está en español, es muy interesante, muy entretenido, muy recomendable, la verdad. Luego, otra vez en México, de un libro escrito por una gran artista anglo-mexicana, Leonora Carrington, y el libro de La trompetilla acústica, bastante surrealista también, en parte. Es un libro muy bueno, muy bonito, y aparte que decora muy bien en la estantería, pero como lectura es brillante.
Y para terminar, el tercer libro de los 3 consecutivos que me leí que me dejaron wow, fue la primera novela que escribió el grandísimo escritor portugués José Saramago, La Viuda, que recientemente en octubre mismo fue traducida por primera vez al español. Y un libro muy fuerte, muy interesante, pero muy fuerte en cuanto a sentimientos y emociones, o sea, sentimientos reprimidos y emociones. Después de eso me he leído otros libros, me estoy leyendo otros libros. En octubre tuve un parón, tuve un gran bloqueo lector, no podía leer absolutamente nada, ni siquiera los mensajes del móvil. Pero bueno, ya fue bajando el bloqueo, no del todo, porque todavía no me mantengo muy concentrado. Estaré leyendo, pero intento leerme libros breves, libros cortos, pues para no cansarme mucho. Yo creo que por lo menos a mí me pasa todos los años. Empiezo fuerte el año con intenciones renovadas, con grandes ganas, etcétera, muchísima fuerza, pero ya a mediados de año empieza a caer un poco el fuelle y ya llega octubre, noviembre y ya se queda uno bloqueado, y en diciembre digo, bueno, vamos a parar un poco para empezar de nuevo en enero. Bueno, cada uno lo hace a su manera, no hay nada escrito sobre eso, cada uno que lo lleve como mejor pueda. Así que nada, esto ha sido un largo resumen de algunos de los libros que me he estado leyendo este año. Espero que os haya gustado. Tengo como intención en esta segunda temporada, por supuesto, estar muchísimo más activo que la temporada anterior, que grababa cuando sí no grababa. No, para estas cosas hay que ser constante, la verdad. Y bueno, entonces voy a poner como objetivo para el año que viene, pues ser más constante con el podcast, ser más dinámico también, quizá aprender a expresarme mejor, a lo mejor un poco de dicción, un poco de vocalización, problemas que yo tuve en la primera temporada y también en mi canal de YouTube. Yo soy consciente de eso. El problema era que no me hacía un guión, no me lo preparaba, simplemente hablaba con el recuerdo que tenía en la mente de lo que me había leído. Y para según qué cosas uno tiene que preparárselo bien, no solo por uno, sino también por quien le escucha. Pero bueno, de los errores se aprende y eso espero hacerlo yo también. Aparte de comentar lecturas y libros, eso quisiera en este pequeño espacio que tengo, y para las personas que me escucháis, podéis dejarme en comentarios. Me imagino que la mayoría me seguís también en Instagram, @librosinTranslation. Podéis dejarme comentarios, recomendaciones, críticas, siempre que sean constructivas, por supuesto, y desde el respeto. Sobre qué puedo hacer aparte de comentar libros. En su momento, quizá más adelante haga entrevistas, haré concursos, haré temas especiales, comentaré, como dije antes, hablar sobre el tema de los traductores, de las traducciones, sobre, no sé, hay tantísimas cosas. El mundo de los libros es inmenso. Yo creo que es tan grande como el número de libros hay, y cada libro es un universo, así que imaginaos cómo es esto. Así que sin más dilación me despido. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber estado este tiempo conmigo. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Podéis suscribiros a este podcast para que os avise cuando subo un nuevo capítulo. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado, que estéis muy bien. Feliz año nuevo, si no vuelvo a subir otro capítulo antes del final de año. Y que estéis muy bien, que paséis un buen tiempo, que estéis muy bien con vuestra familia, con vuestros seres queridos. Y gracias por todo. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta pronto.